El ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios, Amós 4:12. Para hoy, 4 de noviembre del año 2023, tenemos nuestro cuarto segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes. Vamos a buscar la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Dios nuestro y Señor Jesucristo, que vive y reina a través del Espíritu Santo con estos tus hijos aquí en la tierra, pedimos tu dirección en esta transmisión. Por Jesús. Amén. Amigos, nos encontramos en el cuarto trimestre de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes y estamos en la lección número 4. Esta lección está cargada de instrucciones valiosísimas. Vamos a revisar qué es lo que estamos viendo acá y qué hemos visto a través de los días anteriores para conectarnos con la lección de hoy. Permítame compartir la pantalla una vez que la misma me permita. Ahí está haciendo de las suyas, pero bueno, vamos a ver si nos deja. Como dice la canción mexicana, si nos dejas. Muy bien, estamos en la lección número 4. Para que abra, ahí está intentando abrir. La misión de la Iglesia de Adventista del Séptimo Día. Hemos dicho que para entender la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es la lección número 4, nosotros estamos en la lección número 5, pero vamos a revisar lo que hemos visto en fechas anteriores. Hemos dicho que para entender lo que es la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es necesario conocer la historia de tu iglesia. Por eso, a partir de la semana de la lección pasada, decidimos incluir en el formato de esta programación la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ya que la lección número 5 nos habla de un personaje que solo la Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce como profeta. Y estamos hablando del ministerio profético. Pero para poder entender lo que es el ministerio profético, necesitamos entender lo que es la historia denominacional. ¿Por qué? La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree que el pueblo de Dios a través de los tiempos y en todo tiempo ha tenido un profeta de carne y hueso. Bueno, las preguntas que queremos resolver esta semana son las siguientes. Lección número 5. ¿Hay apoyo bíblico para la existencia de profetas cuyos mensajes no aparecen en la Biblia? Para los adventistas, ¿quién tiene más autoridad? ¿La hermana y autora cristiana Elena G. de White o los escritores de la Biblia? ¿O tienen todos la misma autoridad? ¿Cuáles han sido las contribuciones de la hermana Elena G. de White a la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Nuestro versículo para memorizar se encuentra
en Segunda de Crónicas, los versículos, capítulo 20, versículo 20, la última parte del versículo, pero vamos a alimentarnos con todo el versículo. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Con este versículo encontramos el elemento clave para afirmar que la iglesia de Dios no solo tiene a Dios, sino que Dios le ha asignado profetas. Y observe que no dice confían en su profeta, dice confían en sus profetas. Quiere decir que pueden ser varios. Pero lo que sí queda claro es que por lo menos uno. ¿Okay? El pueblo de Dios es el concepto clave de esta semana. Siempre ha sido dirigido proféticamente. Siempre ha sido dirigido proféticamente. O sea, el pueblo de Dios nunca ha pasado algún periodo sin profeta. Me van a decir que entre Malaquías y Mateo ocurrieron 500 años que el pueblo de Dios no tuvo profeta activo. O 1500 años, no sé cuántos son exactamente. Pero lo que sí te puedo decir es que aun cuando no tenían, visiblemente el profeta tenía las escrituras, así que no quedaron solos. ¿Me estás entendiendo? No quedaron solos. Bien, en los momentos claves de la historia, el Señor ha suscitado hombres y mujeres, aquellos que no quieren que las mujeres tengan poder en la iglesia, que con su ministerio y sus mensajes han orientado a sus hijos para que en cada época hayan podido aplicar los principios del reino de los cielos de forma correcta y apropiada. Los adventistas creemos que en estos últimos días ese don profético se ha manifestado singularmente en la escritora cristiana Elena G. White. Muy bien. Vamos a la introducción y luego pasamos a nuestro estudio de hoy de historia de denominaciones. Acá tenemos un error, no debe ser qué fue, ¿cuál fue el mensaje? ¿Quién fue el mensajero profético? Falta la I ahí. ¿Quién fue el mensajero profético de los adventistas sabatarios? Bueno, cuando vamos a la historia de la iglesia, encontramos lo siguiente. En los momentos clave de la historia de su pueblo, el Señor ha enviado profetas para revelar su voluntad, llamar al arrepentimiento y trazar el camino que se ha de seguir. Alguien me puede decir, pero eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo es el que le da el mensaje al profeta. No seas, no te hagas. El pequeño grupo de adventistas observadores del sábado, ¿te acuerdas cuando estudiamos lo del Chaco? Los tres grupos que quedaron, el tercero, los que, los que se quedaron investigando a ver qué fue lo que pasó y finalmente descubrieron que lo que ocurrió fue en el cielo, no en la tierra.
y que el santuario al que se refería era el santuario celestial, no el santuario terrenal. Bueno, a este tercer grupo le llamaron sabatarios, porque más tarde descubrieron que había, además, algo claro en la Biblia y que debería ponerse atención y era la verdad del sábado. Lo conocieron como observadores del sábado. Este grupo recibió la ayuda de una jovencita de 17 años cuando tuvo su primera visión, Helena Harmon, conocida después que se casó como Helena Harmon White. En Estados Unidos no se usa el D, pero en Latinoamérica pues se le conoce como Helena G. de White. Helena recibió su primera visión, como ya dije, a los 17 años, pero eso ocurrió en 1844. Específicamente en diciembre de 1844, o sea, 3 meses después del Chaco. Ah, hasta su muerte en el año 2015, había escrito, escuchen bien, más de 100.000 páginas repartidas entre 24 libros. Entonces, circulación, 24 que ya estaban en circulación, 2 manuscritos listos para ser publicados, más 5.000 artículos y aproximadamente 200 tratados y folletos. Cualquiera diría que se pasó toda su vida escribiendo, ¿verdad? Además, habían unas 6.000 cartas y manuscritos que sumaban alrededor de 35.000 páginas, también 2.000 cartas, dije 35.000 páginas, también 2.000 cartas, documentos, diarios y otros redactados a mano. Por cierto, Elena G. White tenía una escribana, alguien que escribía por ella. Y le hacía ¿sabes, no? Las correcciones, el trabajo ese de perfeccionar la escritura. Cuando estuve en Estados Unidos, en California, tuve la oportunidad de conocer a la hermana de la hermana, sí, perdón, a la nieta, bisnieta de la hermana Elena G. White. Y estuvimos en su casa allá en San Galeno. Dije a la hermana Elena G. White, que fuera la hermana Elena G. White, imagínese, ya tuviera 200 años. Bueno, seguimos. Hoy, todo lo relevante de lo que ella escribió y durante su vida no se imprimió, se ha publicado en distintas recopilaciones en lengua española. Se han traducido ya prácticamente todo lo que de ella existe impreso en inglés. O sea que probablemente hay un librito por ahí, un librito que me gustaría conseguirlo en español, Spiritual Gift. A ver si alguien me puede decir si ya está en español y si está, cómo se puede obtener. Muy bien, mis queridos hermanos. El día de mañana vamos a ver el ministerio profético. Vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Qué seguridad se nos ha dado de que Dios utiliza profetas para comunicarse con nosotros? Esas son preguntas que vamos a resolver mañana. ¿Cómo comunica Dios su mensaje a los profetas? ¿Qué 2 métodos se mencionan en números 12:6? Vamos a orar para pasar a la historia nacional que hoy nos toca la segunda lección. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos en la lección de escuela sabática para el nuevo creyente. Ahora al pasar al segmento Historia denominacional, ayúdanos, oh Dios, para que la segunda lección pueda
llegar al corazón de los oyentes. Por Jesús. Amén. Muy bien, no vamos a hacer ningún corte acá, solamente vamos a seguir porque estos dos segmentos van juntos, media hora cada uno. Vamos entonces con la media hora de la cápsula de historia denominacional. Hoy vamos a ver, ayer vimos piedras del recuerdo y utilizamos Josué 4, 20 al 22. Concluyendo lo que vimos ayer, vamos a buscarla aquí que lo tenemos por aquí abajo. Esta es la que vamos a ver hoy, pero vamos a ver. Esta es la que vamos a ver hoy. Bien, concluyendo lo que vimos ayer. Decíamos ayer, como veremos en nuestro viaje, a través de la historia del adventismo, este año y el próximo, nuestra iglesia tiene sus propias piedras del recuerdo. Si las descuidamos, las consecuencias las padeceremos nosotros mismos. Hoy vamos a ver un tiempo de entusiasmo profético número 1. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Daniel 12:4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Se acuerdan que hablamos de este versículo hace un ratito nada más en el devocional? Bueno, aquí estamos. No tenía la menor idea que íbamos a hablar de este versículo también en esta lección, así que estamos conectados. En Estados Unidos, a comienzos del siglo XIX, afirma el historiador Ernest Sandin, estaba ebrio del milenio. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos estaba ebrio del milenio. Es que estaba comenzando el siglo XIX. Y como estaba comenzando un nuevo milenio, cristianos de todas partes, no importa de dónde, no importa su nivel social o económico, creían que estaban al borde mismo del reino de Dios. Es interesante. Estados Unidos, a comienzos del siglo XIX, afirma este historiador, estaba ebrio del milenio. Y esto era a raíz de la lectura de las escrituras y comparándola con lo que habían sucedido y que las señales se estaban cumpliendo. Una de ellas, el terremoto de Lisboa en 1755, espantosamente destructor, había dirigido las mentes de muchos al tema del fin del mundo, pero el estímulo más importante tenía sus raíces en los acontecimientos de la Revolución Francesa en la década de 1790. Las agitaciones sociales, políticas y religiosas que tenían lugar recordaban a la gente las descripciones bíblicas del fin del mundo muy similar a lo que ocurrió en los días de Noé. La violencia y la magnitud de la catástrofe francesa hicieron volver la mirada de los eruditos en ambos lados del antiguo, perdón, del Atlántico, o sea, en
en Europa, tanto en Europa como en América, a las profecías de Daniel y Apocalipsis. Había un entusiasmo por conocer qué decía la Biblia en cuanto al fin del mundo. En particular, muchos estudiosos de la Biblia pronto se interesaron en las profecías del tiempo y en el año 1798, sobre todo en la profecía de Daniel 8:14. En febrero de este año, Berthier, el general de Napoleón, había entrado en Roma y había destronado al Papa Pío VI. De modo que 1798, para muchos eruditos bíblicos, llegó a ser el punto de anclaje para correlacionar la historia secular con la profecía bíblica. Al utilizar el principio de que en la profecía un día equivale a un año, vieron en el arresto del Papa, que Papa Pío VI, la herida mortal registrada en Apocalipsis 13:3 y el cumplimiento de la profecía de los 1260 días o años de Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:6, 14 y 13:5. Los eruditos bíblicos, escribe nuestro historiador Sandin, creía que ahora tenían un punto fijo en la cronología profética de Apocalipsis y de Daniel. Algunos estaban seguros de que ahora podían marcar su ubicación en la cronología profética en desarrollo. Esto es interesante, porque teniendo un punto de partida para hacer los cálculos, se dieron cuenta que en 1798, aquí está, se cumplían exactamente los 1260 días o años de Daniel 7:25, lo cual los llevó a creer que en efecto estaban por muy buen camino y no estaban mal, no estaban mal. Solo, como vamos a ver más adelante, habían detalles que habían que tomar en cuenta y no lo estaban tomando en cuenta. Finalmente, muchos sugirieron que la profecía de Daniel 12:4 se estaba cumpliendo 600 años antes del nacimiento de Cristo. El profeta había escrito: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Debido a la magnitud de los acontecimientos mundiales, muchos ahora tenían la convicción de que había llegado el tiempo del fin. Como nunca antes, los ojos de los estudiosos de la Biblia literalmente corrían de aquí para allá sobre las profecías de Daniel, mientras buscaban obtener una comprensión más clara de los acontecimientos del tiempo del fin. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se vendían prácticamente sin el resto de la Biblia. Y aquí es donde está el problema.
Los últimos años del siglo XVIII y los primeros del siglo XIX fueron testigos de una cantidad sin precedentes de libros publicados sobre profecías bíblicas. Amigos, definitivamente que este historiador tenía razón. Los cristianos en Estados Unidos en aquellos días estaban ebrios de el milenio, ebrios, como comienza diciendo en esta lección, estaban ebrios del milenio. Cerramos con la siguiente frase. La profecía bíblica se estaba cumpliendo. La gente no solo examinaba los escritos de Daniel como nunca, sino también el conocimiento de esas profecías iba en rápido aumento. Era un tiempo de entusiasmo profético. Grande, 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 muy grande. Era un tiempo enorme de entusiasmo profético. El día de mañana, si el Señor nos lo permite, vamos a ver el tiempo de entusiasmo profético número 2. Y la cita bíblica se encuentra en Mateo 24:14, uno de mis versículos favoritos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, oh Señor, nos gozamos con la historia nacional, a menos que olvidemos. Regálanos, oh Dios, el día de mañana para seguir con este entusiasmo profético. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, nuestra hora de transmisión se nos acabó, se nos agotó. Según el registro bíblico, tenemos 9 minutos y vamos a usar de estos 9 minutos unos cuantos nada más para leer la cápsula que presenta la cartilla de historia de nuestra iglesia. La cápsula que nos corresponde a esta semana dice lo siguiente. Estoy en la página 27. Los primeros adventistas del séptimo día los primeros adventistas del séptimo día estaban convencidos de la inminencia de la segunda venida de Cristo. Al igual que los cristianos del primer siglo, esperaban ver el regreso del Señor en aquella generación. Como era un grupo muy pequeño y sin proyección exterior, aplicaban Mateo 24:14, que es el que vamos a ver mañana, diciendo que todas las naciones estaban representadas en los Estados Unidos, país multicultural y multiétnico por excelencia. Por tanto, no había necesidad de salir a predicar porque allí la gente iba a donde estaban ellos. Pero la expansión mundial de las iglesias, siglo y medio después, pone de manifiesto que el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 estaba llegando ya a todas las naciones geográficamente hablando, y no que todas las naciones se iban a concentrar en un solo territorio, aunque hubo algunos intentos individuales, ¿sí? Vamos a ver en la historia cómo se quemó una imprenta, se quemó un hospital y una serie de cosas que ocurrieron porque todavía insistíamos en quedarnos en un solo lugar. El primer misionero que ya conocemos, enviado por la iglesia, lo estudiamos ya, le dedicamos un estudio a él, fue John N. Andrews. Salió de los Estados Unidos hacia Europa en 1874. Actualmente, sin embargo,
casi el 95% de los adventistas del séptimo día, escuche bien, no son norteamericanos. ¡Oh, qué bueno! Después de siglo y medio. El grupo mayoritario de nuestra iglesia es el de los hispanohablantes. Aquí está el poder. Ah, no, mentira, mentira. Ok, amigos, con esto vamos a terminar ahora sí nuestro estudio de hoy. La invitación es para que se quede con nosotros, que estaremos pronto invitándoles para que nos acompañen el día de mañana a las 6:30 de la mañana, cuando estaremos comenzando la transmisión de la semana. Oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias, Señor, por el estudio de esta tarde, la sesión vespertina. 1 hora, Señor, le hemos dedicado a 3 interesantes temas, como lo es el devocional Reflejemos a Jesús, donde se nos recordó que Noé se mantuvo firme como una roca. Y luego la lección de escuela sabática para nuevos creyentes, que nos habla, oh Padre Santo, del don profético. Y por supuesto, la historia de nuestra iglesia, donde podemos comprender mejor este asunto del don profético. Oramos, buen Dios, para que mañana podamos continuar con este entusiasmo profético, registrado a principios del siglo XIX. A ver si a principios del siglo XXI también hay algún entusiasmo por este asunto del don profético. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Increíble, ¿verdad? Han pasado ya 2 siglos y todavía estamos hablando del entusiasmo profético. Hermanos, soy su hermano en Cristo, José Moreno, y esta fue la sesión vespertina de la serie Feliz para siempre. No nos queda más que presentarle nuestro lema, que dice lo siguiente: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Muy, pero muy buenas tardes, feliz semana tengan todos, y los espero mañana a las 6:30 de la mañana en este mismo canal. Bendiciones. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús, en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor les bendiga. Buenas tardes. Que al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo.